Bueno, continuando con el estudio de los transistores BJT, nos interesa ahora mirar la parte de la polarización. La polarización básicamente es la componente DC que le permite ubicar la zona de trabajo donde se va a usar el transistor. Entonces, retomando lo que veníamos viendo, entonces están estas tres relaciones, que el voltaje base emisor es de 0.7 voltios, que la corriente de emisor es igual a beta más 1 veces la corriente de base. En este caso, como beta es grande normalmente con respecto a 1, o sea, beta siempre está de 50 para arriba, entonces se puede aproximar a beta nada más. Y todo esto también lo podemos aproximar a la corriente de colector. Por eso, en la última relación me parece que la corriente de colector es beta veces la corriente de base, debido a la aproximación que les acabo de indicar. El hecho de que la corriente de emisor sea aproximadamente igual a la corriente de colector viene dado porque la corriente de base es muy pequeñita, es del orden de los microamperios, mientras que la de emisor y la de colector es del orden de los miliamperios. Por lo tanto, la diferencia es de 1000, o mejor dicho, el orden de magnitud es 1000 veces menor. Entonces podría despreciarse esa corriente de base y hacer que la corriente de colector sea igual a la corriente de emisor para asuntos de análisis y de diseño. Aquí tenemos las curvas de salida del transistor. Entonces tenemos la corriente de colector versus el voltaje colector emisor, teniendo como parámetro de entrada la corriente de base. Entonces, en este caso, con la polarización fija, lo que se determina es el punto donde el transistor va a funcionar. Aquí hay tres puntos, el punto C, el punto B y el punto D. A ese punto se le denomina punto Q. Es un punto que no se mueve, que está fijo, por eso es a través de la polarización directa, para poder soportar la señal alterna que va a ser ingresada para que vaya a ser amplificada. Entonces, por eso se llama punto de operación Q. Si el punto de operación Q está muy cercano a la zona de saturación, pues seguramente cuando venga la corriente alterna, pues se va a salir hacia la corriente de saturación y va a tener un recorte de la señal. Y si está muy cerca de la zona de máxima potencia, pues va a tener problema que se va a pasar de la máxima potencia y el transistor obviamente va a tener alguna falla o se puede dañar. Entonces por eso es aconsejable que el punto Q esté más o menos a la mitad del recorrido. Eso se logra, repito, con la polarización en directo. Aquí pues volvemos a reiterar que para que el transistor opere en la zona lineal o en la región activa, la polarización de base emisor debe ser directa, la polarización de colector emisor debe ser inversa. Para que esté en la zona de corte, es decir, con todas las corrientes iguales a cero, salvo las corrientes inversas o las corrientes de fuga que llaman. Las dos uniones deben estar polarizadas inversa y para que llegue a la corriente de saturación, perdón, a la región de saturación, que es donde la corriente de colector es la máxima que puede haber, las dos regiones, perdón, deben estar polarizadas de manera directa. Eso ya lo hemos repetido varias veces, pero no está de más volverlo a mencionar. Entonces, hay varias formas de polarizar el transistor. Evidentemente, pues la polarización se hace por una sola fuente. Entonces, por eso es necesario colocar una red de resistencias que le permitan generar la polarización que el transistor requiera. En este caso, vamos a ver una configuración de polarización que se llama polarización fija. Se llama polarización fija sencillamente porque lo único que hago yo es lo único que se hace es colocar una resistencia entre la fuente de corriente directa y la base, para polarizar la base, y otra resistencia entre la fuente de corriente directa y el colector.
Entonces, esa es básicamente la situación, por eso se fija solamente una resistencia nada más. Para el análisis de este tipo de circuitos se aplica superposición. En superposición sencillamente yo llevo a cortocircuito una de las fuentes y la otra fuente, hago el análisis con la otra fuente, luego hago la operación inversa y hago la suma de las dos para que me dé el resultado total. En este caso, como solamente nos interesa la polarización, entonces vamos a dejar únicamente la corriente directa. Por lo tanto, la señal de entrada no existiría, aquí sería cero, esto sería cero. Y los capacitores se toman como si fuera un circuito abierto, por lo tanto el circuito se reduce solamente a este pedacito nada más. O sea, de aquí para allá no hay nada, de aquí para allá tampoco hay nada, porque se supone que cada uno de los capacitores son un circuito abierto. Eso se cumple en cualquier análisis para corriente directa, análisis no transitorio, sino análisis estable. Porque en el análisis transitorio sí hay algunas diferencias, porque se puede analizar la carga del condensador, como seguramente ya lo han visto ustedes en el análisis de corriente, perdón, en el análisis de circuitos RC para corriente directa. Aquí ya tenemos pues lo que les había mencionado, entonces aquí ya tenemos el circuito abierto en la entrada, el circuito abierto en la salida y solamente me queda actuando sobre el sistema la voltaje corrector emisor. Aquí lo divide para tener una visión completa o una visión más directa del análisis. Para analizar este tipo de circuitos siempre se analiza primero la malla de entrada y luego la malla de salida. Con la malla de entrada obtenemos la corriente de base, que es la corriente que nos interesa a la entrada, y con la malla de salida obtenemos el voltaje colector emisor, y con base en la relación de la corriente de entrada, o sea la corriente de base y beta, pues la llamamos la corriente de colector y ya se puede desmenuzar toda la parte de la malla de salida. Entonces, les recuerdo que acá, en este caso, acá hay una fuente completa aquí está la fuente y va hasta aquí, hasta la tierra. Aquí hay una fuente de corriente directa, que es lo que llama VCC, y ahí es donde aplica uno ahí es donde se aplica la ley de Kirchhoff de mallas. Entonces ahí tenemos el VCC, que es la fuente, menos la caída de potencial en RB, que básicamente es la corriente de base por la resistencia de base, por la ley de Ohm. Y tenemos aquí el voltaje base emisor. Y todo eso pues igual a cero. De ahí pues se puede despejar la corriente de base y pues simplemente lo que hace uno es pasar esta corriente de base a este lado de la ecuación con positivo y luego pasa la resistencia a dividir y nos queda esta relación de corriente de base. Luego, al aplicar la misma ley pero sobre la malla de salida, en este caso pues también tendríamos exactamente lo mismo. Aquí tendríamos la fuente de voltaje DC, la tendríamos acá en este lado. Aquí pues según la polaridad pues es más arriba y menos abajo. Aplicándola entonces tenemos aquí el voltaje colector emisor más la caída de voltaje en esta resistencia en RC, que simplemente pues va a ser RC por la corriente de colector, que es la única que pasa por ahí. Eso menos el voltaje de polarización o el VCC debe ser igual a cero. ¿Por qué aquí está menos y aquí está más? Sencillamente porque tomamos esta polaridad, la polaridad del voltaje colector emisor, como referencia. Entonces por eso se convierte, o sea, por eso como la fuente tendría un voltaje, tendría una polarización inversa a esta, entonces pues obviamente es negativo. De acá despejamos el voltaje colector emisor, simplemente pasando estos dos miembros de la ecuación al otro lado y tenemos esta relación. Ahora, teniendo en cuenta que ya habíamos, o que, bueno, que se puede ver inclusive, que el voltaje colector emisor, o sea, el voltaje que está acá, este voltaje entre este punto y este, pues es igual al voltaje colector que es el de acá menos el voltaje de emisor que es el de acá, y el voltaje base emisor
que también es igual al voltaje de base menos el voltaje de emisor. Eso simplemente por ley de circuitos también de Kirchhoff en cada una de las mallas. Pero aquí tenemos, como tenemos que el emisor está conectado a tierra, por lo tanto el voltaje de emisor es cero, entonces reemplazando por cero me queda que el voltaje colector-emisor, este de acá es igual al voltaje del colector, y el voltaje de base emisor, este de acá pues es igual al voltaje de base. Eso le repito porque el emisor está conectado directamente a tierra, por lo tanto el voltaje de emisor es cero. Ahora, para obtener una recta, que la llaman la recta de carga, y las condiciones de saturación del sistema, las condiciones de saturación les reitero que se calculan para poder comparar con las especificaciones técnicas del transistor y no pasarnos pues de la corriente de colector, que sería lo que calentaría el sistema y pues terminaría dañando el transistor. Entonces, para ese tipo de situaciones, lo que hace uno es, o lo que se hace en el análisis es colocar un cortocircuito en el colector y luego hacer el cálculo teniendo en cuenta ese cortocircuito. ¿Por qué coloca el cortocircuito acá? Pues básicamente porque necesitamos que el voltaje sea máximo sobre la resistencia del colector. Entonces, para que sea máximo, pues yo quito, al colocar un cortocircuito aquí, pues elimino ese voltaje. Y entonces la relación de corriente de colector de saturación, pues simplemente me va a dar la corriente de esta resistencia, que en este caso sería el voltaje VCC sobre la resistencia de colector, evidentemente aplicando ley de Ohm. Ahora, para hacer análisis eh, como tal, o para aplicar este análisis como tal, básicamente lo que hago es que las curvas las igualo a cero. O sea, hago que el VCS, el voltaje colector emisor sea cero, es decir, eh, traslado esta curva hacia adelante como aparece en esta gráfica. En realidad, pues hay un pequeño voltaje, pero para poder hacer el análisis que sea máximo, pues yo tengo que eh, eliminar ese voltaje, que en última lo que va a hacer es reducirme el voltaje de la resistencia, por lo tanto reduce también la corriente de colector de saturación, y como necesitamos la máxima, entonces lo eliminamos. Ahora, partiendo del mismo principio, podemos analizar la recta de carga. ¿Qué es la recta de carga? Sencillamente es una recta que me permite identificar la zona donde trabajaría el transistor. Entonces, como tenemos aquí esta ecuación que viene del análisis de la malla de salida, que ya lo hicimos ahora aplicando la ley de Kirchhoff, entonces, para obtener los puntos y poder trazar una recta, pues lo más sencillo es colocar cada una de las variables, tanto la dependiente como la independiente, en cero, y así obtenemos dos puntos para poder trazar esa recta sobre la gráfica de las curvas de salida del transistor. Entonces acá, en la primera parte, lo que hice fue llevar la variable independiente, que es la corriente de colector, a cero. Al hacer los cálculos me da que el voltaje de colector emisor es igual a VCC. Y para el segundo caso hicimos lo contrario, es decir, el voltaje de colector emisor, que es la variable dependiente, lo llevamos a cero, y con ello obtenemos la corriente de colector, que en este caso sería VCC sobre RC. Obviamente un punto está aquí en cero de corriente y en VCC de voltaje colector emisor, y el otro punto estaría en cero de voltaje colector emisor y la corriente de colector. Entonces, con esos dos puntos se puede trazar la recta de carga, que la tenemos aquí en este momento. Entonces, tenemos aquí VCC para el colector emisor cuando la corriente de colector es cero, o sea, sería cero y VCC el punto. Y para el punto sobre el eje vertical, entonces sería VCC sobre RC, que es cuando el voltaje colector emisor es cero. Y ahí obtenemos la recta de carga. Y el punto Q es el punto de intersección entre esa recta de carga y la corriente de base que necesite para que el transistor funcione de manera correcta.
Entonces por eso aquí está el punto Q, que es el punto de operación, pues. Entonces a partir de este punto comienza a excursionar la corriente alterna que le inyecte a la base para hacer la amplificación que se requiera. Por último, para mover esa corriente, esa resistencia de carga, pues yo puedo mover tres parámetros. Un parámetro moviendo la corriente de base. Entonces yo, al cambiar la corriente de base, pues yo cambio también el punto de operación. Lo llevo de un punto cercano a la máxima potencia a un punto cercano a la saturación. Si yo muevo la resistencia de colector, también voy moviendo el punto de carga y lo voy acercando a la región de saturación. Y el otro parámetro que puedo mover es el voltaje de alimentación, el voltaje BCC. Cuando cambio el voltaje BCC, siempre lo que estoy haciendo es acercándome un poquito a la zona de saturación, pero al mover el voltaje de alimentación, yo muevo toda la recta, mientras que en los otros dos casos, por ejemplo, en el primer caso, los dos extremos de la recta estarían siempre fijos. En el segundo caso, el extremo sobre el eje horizontal está fijo, los otros, el extremo sobre el eje vertical se mueve. A medida que la resistencia aumenta, va disminuyendo la corriente y entonces se va acercando el punto Q a la región de saturación. Y en el último caso, muevo los dos puntos, o sea, muevo toda la recta, pero también igual la voy moviendo y acercándola a la saturación. Entonces, esa es una forma pues de cambiar la región de operación del transistor moviendo uno de los parámetros que yo puedo seleccionar prácticamente a mi antojo, porque eso yo lo puedo cambiar como yo quiera. Simplemente cambiando una resistencia o aumentando un voltaje, con eso yo cambio esos parámetros.